El día de hoy era más bueno, pues algunas de las definiciones útiles para el respecto de este tema, pues es la de un bolo de líquidos, pues, que nos dice que es una difusión rápida. Encontré más concretamente 500, pero hay quienes dicen 250 también en aproximadamente 15 a 20 minutos. O hay otra definición que nos dice que es un volumen de líquido que logre aumentar el retorno venoso de 4 mililitros por litro. Un poco más exagerada esa, creo que no pasa la primera. Un reto hídrico pues, nos dice que son de 100 a 5 mililitros durante 110 minutos con una reevaluación, es decir, pues sería como una prueba, ¿no?, para ver la respuesta a los fluidos en el paciente monitorizado. Bueno, en cuanto a los tipos de soluciones, tenemos los cristaloides, ¿no?, con soluciones de iones, que son capaces de tratar y algunas características que hacen que funcionen los que más usamos, como los que funcionan más, también más. Y pueden ser isotónicas, hipotónicas, hipertónicas, dependiendo de las particularidades respecto al plasma. Bueno, los centros son la figura de sodio al 9%, pues es el cristaloide isotónico, es el más comúnmente se usa. Tiene efectos secundarios, son los principales la acidosis metabólica isotónica, puede ir una tendencia hacia mayor falla renal y la hipertensión en un poco como les digo, por falla renal ocasiona lesión renal aguda y pueden incluir vasoconstricción anterior de la referencia y disminuir la trascendencia intraocular. Pues normalmente se puede usar en pérdidas gastrointestinales superiores que sea una alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿no?, porque pues, aumentaría el cloro. Las soluciones tamponadas, pues en esta está el hidroacto, está el Harvard, que es la que usamos más nosotros aquí, pues tienen son mencionadas como relativamente hipotónicas, pero suelen ser isotónicas, ¿no?, y pueden provocar hiperlactatemia. Los que tienen calcio, algunos componentes, cuando se mezclan con componentes alcohólicos filtrados, pues ahí puedes producirse coágulos. Microtrom. Pues esta tabla es más que nada para ver las composiciones de las diferentes soluciones. Si observamos la solución salina 0.9%, pues contiene 150 milimoles, 154 milimoles de sodio y de cloro 154, por eso es que produce acidosis metabólica hiperclorémica. Comparándola con la solución Harman, pues tiene solamente 131 de sodio y 111 de cloro, o sea, más parecido al plasma, pero pues tiene lactato, por eso hay algunas contraindicaciones, ¿no?, y tiene potasio también, tiene 5 de potasio, entonces hay ciertas cuestiones ahí que hay que valorar en ciertos pacientes renales muy específicos. Nada más para ver, hipotónicas, de acuerdo a la modalidad, pues está la glucosada al 5%, la salina y el lactato Harman pues son isotónicas, hipertónicas tenemos al 3%, 7.5%. Complicaciones específicas, el brillo lactato y la solución Harman producen hipercalemia en pacientes pues, renales. Muy específico, no en todos, no es que no la podamos usar en un paciente que tiene enfermedad crónica, ¿no? Eso sí, pero sí en etapas ya muy avanzadas o que tengan esa hipercalemia y difícil control. Alcalosis metabólica pueden producir acumulación de lactato y citrato y, pues, como les digo, microtromos, ¿no?, por esos componentes. La solución salina al 0.9%, pues la hipercloremia, que llevaría a la acidosis metabólica hiperclorémica, se asocia con edema gastrointestinal y hilio y otras complicaciones periodontológicas, incluso se aumenta la mortalidad. Las soluciones hipertónicas, pues por esa característica producen hipernatremia, acidosis metabólica, hipocalemia y hidrolisis continua, ¿no?,
por la alta tonicidad que tiene. Y las dextrosas, pues hiperglucemia por la concentración de glucosa. Y deshidratación, porque pues obviamente eso es un factor. Bueno, los coloides sintéticos tenemos los dextranos, las gelatinas y los almidones. Pues en sí, entre los dextranos son polímeros de glucosa, se derivan de esa bacteria, leuconostoques enteroides, y ahí del 40 en su presentación y el 70 pueden producir reacción alérgica, fracaso renal, diastasis hemorrágica. Y las gelatinas pues, son macroproteínas sintéticas derivadas del colágeno bovino o porcino. Está la polietilina y la gelatina singuilada, y pues también la incorporación anafiláctica de sedimentación, renal y lesión renal aguda. Los almidones son polímeros formados de polisacáridos naturales, y está el hidroxietilalmidón. Este se asocia mucho con fracaso renal, y hay algunos estudios que voy a mencionar respecto a donde está visto algunas características importantes. Los coloides naturales, pues tenemos a la albúmina, que pues obviamente es la proteína principal, ¿no?, del plasma para mantener la presión osmótica, ¿no?, en el plasma, y se vive a medida de 15 días. Y pues se dice que se acusa a pacientes con cirrosis, pericarditis bacteriana espontánea u otras infecciones, y se dice que muestra reduce el riesgo de insuficiencia renal y muerte en este tipo de pacientes. Es una tendencia que se ha visto. Entre las soluciones coloides naturales se disponen de esta albúmina al 4 y al 20%, indicaciones de síndrome hepatorenal, sepsis, choque séptico, refractario, una parocentesis que se lleva con un gran volumen, y el síndrome nefrótico, ¿no? Y los efectos adversos pues, son variados, todos esos que podemos observar ahí. Bueno, determinar la solución adecuada realmente no es una receta, pues. Más bien hay que ver al paciente específicamente, ¿no?, y en qué fase de las que vamos a ver se encuentra el paciente, ¿no?, y las comorbilidades. Es más que nada lo que hay que ver, y obviamente la composición de la solución, ¿no? Creo que ese es lo principal. Hay tres, pues, las composiciones de los fluidos importantes en cuanto al plasma y la volemia, pues hay que tomar en cuenta estas tres características: la presión osmótica, la osmótica y la influencia ácido-base, ¿no?, para poder ver cómo van a estar los volúmenes y la osmolaridad. Entonces, la presión osmótica es la concentración de una solución descrita por el total de su por volumen, y pues eso es lo que nos va a dar la hipertonicidad, la isotonicidad o la hipotonicidad. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene al 0.9% tiene 309 los moles, en sí de 280 a 300 de la osmolaridad del plasma, es la más aceptada, y el brillo-lactato tiene 275, pues los dos son parecidos a la del plasma. La dextrosa podemos ver que es más hipotónica o hiposmolar, 260. Normalmente obviamente no vamos a usar esa para la reanimación, ¿no?, dextrosas y eso es lo que sucede. Pues, si está en una solución hipertónica, pues ¿qué va a pasar? El agua sale de las células, va a producir deshidratación por ósmosis. Y lo que hace contrario hipotónico, pues si metemos la solución hipotónica va a haber edema celular, porque va a entrar el agua por ósmosis a las células. La presión osmótica pues es la presión que ejercen las proteínas vasculares para jalar hacia el líquido intravascular, ¿no?, o hacia el espacio intravascular, el agua, ¿no? Y la principal pues es la albúmina, eso vemos, la principal proteína encargada de esto. Y el agotamiento de esta presión pues va a producir, obviamente, no va a retener el agua, no va a jalar el agua hacia el espacio vascular, produce edema intersticial, fuga, ¿no?, hacia el intersticio. La influencia ácido-base, pues se menciona que el principal componente es la diferencia de iones fuertes, es decir, esta diferencia de iones fuertes, hay una fórmula que mide el sodio más potasio y este producto menos el cloro, ¿no?, y eso te va a dar la diferencia de iones fuertes. Y es importante, ¿por qué? Porque pues digamos que la diferencia de iones fuertes de una infusión, si es mayor al iniciar que la concentración inicial del bicarbonato del plasma del paciente, esto va a tender a la alcalosis en el paciente. Eso es lo que va a suceder con esa infusión. Si la diferencia de iones fuertes es igual a la concentración basal del bicarbonato del paciente en plasma,
basal, pues el pH no cambiaría. Son algunos de los principios. Bueno, entonces, ¿cuál solución usar? Pues hay diferentes estudios, algunos de los que se pudo revisar es un ensayo doble ciego, aleatorizado, de la revista británica de anestesiología, donde se compararon los cristaloides equilibrados versus la solución salina, ¿no? Y en pacientes específicamente sometidos a cirugía abdominal mayor, ¿no? Pero se terminó antes, es decir, se interrumpió este estudio porque se vio que el 97% de los pacientes con solución salina y requirieron infusión de catecolaminas en comparación con el 67% que recibían cristaloides equilibrados, ¿no? Incluso también una tendencia a ir a la lesión renal, ¿no? Tenemos este estudio, que es otro estudio de New England, pues igual comparó, es un ensayo clínico 30.000 adultos casi, fue la inclusión a muestra de ese estudio, con diferentes enfermedades agudas y comparó lo mismo, ¿no? Soluciones equilibradas con solución salina, es decir, carne versus salina o lactato de salina. Y la incidencia de muerte, la nueva terapia de reemplazo renal y la disfunción renal persistente fue menor con los cristaloides, ¿no? Entonces, van varios, ya hay varios estudios que apoyan más al uso de cristaloides, o perdón, de soluciones balanceadas, los cristaloides, soluciones balanceadas. Y bueno, aquí podemos ver en este ensayo clínico aleatorizado compararon las soluciones hipertónicas, en este caso el 3%, y con las del 0.9% en pacientes con choque séptico. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente, en el 42% de los pacientes con hipertónica murieron en el grupo comparado con el 37%, también se tuvo que suspender este estudio, ¿no? Con estos resultados. Es decir, le va a peor con la hipertónica, pues. Y en esta revisión sistemática de Cochrane, donde comparaban el uso de coloides versus cristaloides para resucitar un paciente crítico, ¿no? Con enfermedades críticas, pues ahí se vio muy específico en la hidroximetilamidón que se podía aumentar mucho más el riesgo de lesión renal o la necesidad llegando a la necesidad de terapia de reemplazo renal y la mortalidad incluso. Bueno, balance hídrico, pues balance hídrico que hacemos todos los días ahí en piso, es ver al paciente todos los ingresos que estuvo teniendo durante un tiempo determinado, es decir, 24 horas. Para esto, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta pérdidas insensibles en el caso de los egresos, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, el agua metabólica que está generando el paciente, y obviamente todos los medicamentos, soluciones y medicamentos y preparaciones de medicamentos, ¿no? Porque tienen que tener apropiados muchos medicamentos y todo eso tiene que estar bien determinado, ya que pues es parte de determinar cuál es el balance parcial y acumulado del paciente. Ahora bien, las complicaciones por sobrecarga de volumen, una definición que se está queriendo como que proponer, que se haga oficial, es esta: la sobrecarga de líquidos en cualquier etapa se definiría por un valor de corte que aumentara el 10%, pues, en relación con el basal del paciente. Eso es lo que ellos quieren definir como sobrecarga de volumen. Y los estudios, pues, ya está demostrado que los pacientes con sobrecarga de líquidos y con balance acumulativo positivo, pues tienen peores desenlaces, les va peor mortalidad, mayor riesgo de readmisión a UCI, es decir, que si los dan de alta de UCI, pues bueno, a UCI otra vez, más probabilidad de, incluso si son dados de alta, que necesiten rehabilitación, ¿no? o algún tipo de atención especial. ¿Cuál es? Pues en esta tabla podemos ver de una forma así somera, ¿no? Potencial, todos los sistemas y órganos afectados por la sobrecarga de fluidos. En el sistema nervioso, la alteración mental, confusión, delirio en el paciente, los respiratorios asociados con síndrome de distrés respiratorio agudo, prolonga el winning, el destete ventilatorio, y incluso asociamos con
la probabilidad de que el paciente adquiera neumonía asociada a ventilación. Cardiovascular, pues disminuye la función cardíaca y la contractilidad. Lo renal produce lesión renal aguda, incrementa la probabilidad de que el paciente necesite terapia de reemplazo en algún momento. Y en lo hepático, por la congestión hepática, produce disfunción de dicho órgano. Puede aumentar la presión gastrointestinal, es decir, el edema gastrointestinal que se produce, y esa presión puede estar elevada, que puede producir un síndrome compartimental, ¿no? Y son de las principales. Aquí está, lo puse más que nada para que sea más didáctico. Obviamente son muchos, podemos ver que son muchísimas las repercusiones de diferentes niveles de la sobrecarga de fluidos. Me gustó esta imagen, ¿no? Como te plantea cosas de que hasta el citocormo P450 disminuye la actividad hepática, o sea, a qué nivel, hasta qué grado de afectación llega, pues, y esta pues la pueden revisar más a detalle, ¿no? En caso de disminución de volumen, pues como hay una hipovolemia y una hipoperfusión hacia los tejidos, pues obviamente va a producir inicialmente isquemia y puede llegar incluso a falla, ¿no? De diferentes órganos o muy orgánica, ¿no? Pues obviamente sabemos que los síntomas que el paciente puede presentar, pues puede ser una movilización, se puede poner taquipneico, puede incrementar la presión o la variación de presión de pulso, hipotenso, ligúrico, empieza a orinar menos, ¿no? Va a ser lesión renal aguda, y pues básicamente serían datos de insuficiencia a nivel de varios órganos. Bueno, hay predictores de respuesta al volumen. ¿Qué es esto? Los predictores de respuesta al volumen pues son pruebas básicamente que nos van a ayudar a predecir, pues, si meter el volumen a un paciente nos va a ayudar, pues, valorando la respuesta de esto que estamos haciendo, viendo el gasto cardíaco de él. ¿Qué es lo que pasa con el gasto cardíaco de él, ¿no? Al hacer estas pruebas? Estas son algunas de las que mencionaba el artículo. Por ejemplo, la elevación pasiva de las piernas, que está acostado al paciente y se elevan a 35 grados de 100. Y pues aquí vamos a ver, va a ser positiva si el 10% incrementa de gasto cardíaco, ¿vale? O que incremente 10% la presión, la variación de la presión de pulso. Entonces, esa es una respuesta de que sí los líquidos le van a beneficiar al paciente, que tú lo puedes hacer, ¿no? Y tiene ciertas consideraciones que hay que medir directamente el gasto cardíaco, obviamente, y en hipovolemia severa si tiene ciertas limitaciones o presiones intraabdominales muy altas, ¿no? Un síndrome compartimental, pues obviamente no lo vas a aumentar más la presión intraabdominal con esa prueba. Y está el reto de fluidos, ¿no? Que en esta hay que ver si sería positivo si incrementa un 15% el gasto cardíaco. Esta pues tiene otras contraindicaciones, o más bien esta, a diferencia de la primera, pues es que tienes que meter líquido a fuerza, pues. Y si el paciente no lo ocupa, pues estás metiendo líquido innecesario, estás aportando hacia al balance acumulativo, y eso no es bueno, ¿no? Ya no puedes hacer nada para sacarlo, ya lo metiste. Y la variación de volumen sistólico, esta sí es mayor de 2 es positiva, y pues tiene limitación. Bueno, esta es la pausa, ¿no? La pausa inspiratoria que hace a la respiración con la ventilación mecánica, 15 segundos, y está limitada el uso en pacientes que tienen respiración espontánea, arritmias, incrementa la presión intraabdominal, falla ventricular derecha, etc. Está la variación de la presión de pulso, si es mayor del 12%, será positiva también, y las limitaciones son parecidas a la anterior. Y por último, la colapsibilidad o la capacidad de colapsarse de la vena cava inferior, que será positiva si es un cambio en el 12% del diámetro de la vena. Bueno, ahora entrando al curso ROW, pues son diferentes fases, ¿no?, en la reanimación, de acuerdo a cómo se encuentra el paciente, ¿no? Clínicamente, la fase inicial es reanimación, es decir, lo marcan como golpes, ¿no? Primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, cuarto golpe puede existir. En este caso es el primer golpe, es decir, si el paciente está séptico,
y llega a chocarse, pues tiene una deficiencia de líquidos, hay hipoperfusión, por decir algún ejemplo, pues. Entonces el choque circulatorio es severo, está en peligro la vida, y aquí, pues obviamente el cuerpo, ¿cómo va a responder? Una vasodilatación, hipotensión y deterioro de la circulación por toda la hipoperfusión y el daño a órganos, ¿no? Entonces aquí el manejo de líquidos debe estar dirigido, debe ser temprano, adecuado y dirigido a objetivos, así lo manejan. Y aquí pues realmente es donde se mete una gran cantidad de líquidos, ¿no? Aquí digamos que sí el balance es acumulativo, pues aquí hay que meter líquidos, ¿no? Bueno, en la optimización, aquí es ya cuando ya pasan algunas horas, hay isquemia y repercusión. Aquí todavía, digamos, estamos en un estado de choque, ¿no? Y en esta fase de la acumulación de líquidos es donde nos va a reflejar la verdadera gravedad de la enfermedad. Incluso lo mencionaba como que puede ser una especie de marcador. Y entre más líquidos requiere ese paciente, quiere decir que es peor y hay más probabilidad de falla renal mencionado. Entonces aquí la pregunta sería, ¿en qué momento de esta fase, cuándo detener la terapia hídrica? Entonces hay que mencionar ahí como recomendación que basándose en los predictores que vimos de respuesta al volumen, podía ser una manera confiable o segura de irnos guiando, ¿no? Cuándo detenernos para no seguir metiendo líquidos, por eso es optimizar. En la fase de estabilización, pues aquí digamos que ya no está en riesgo inminente el paciente, ya no hay un riesgo inminente de choque, ya no está chocado. Entonces, aquí se busca mantener más que nada los requerimientos del paciente, o si tiene ciertas pérdidas insensibles por alguna condición de patología establecida, pues hay que estar reponiendo estas pérdidas insensibles. Es básicamente eso, ¿no? Reemplazar, si es necesario, nada más los líquidos. Y por último sería la cuarta fase, la fase de evacuación. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Se busca en el paciente pues ya negativizar los balances. Aquí ese es el objetivo, negativizar los balances. Mencionaba que el paciente ya recuperado puede entrar en dos contextos, ¿no? Algo que le llaman como flujo, y que aquí es la evacuación espontánea del líquido, balances negativos y todo bien, ¿ok? O una fase de no flujo, que los pacientes críticamente enfermos puede pasar, y aquí es donde se da el tercer golpe, ¿no? Que es cuando mencionaba el síndrome de permeabilidad metal global, se dan pacientes críticos y hay una fuga muy grande de líquido por disfunción endotelial y pues obviamente el paciente acumula líquido en el intersticio y no es posible evacuarlo. Y lo que hay que cuidar en esta fase es el riesgo de ser demasiado agresivos, ¿no? Porque podríamos nosotros, y endocrinológicamente de alguna manera, diciéndolo así, provocar el cuarto golpe, ¿no? Volverlo a llevar a un estado de choque o a una hipotermia severa. Eso es lo que pasa. Pues este cuadro resume lo que ahorita dijimos, por eso lo puse. No me voy a volver a decirlo todo, pero me parece didáctico para que lo revisen cuando quieran repasar el tema. Pues ahí viene todo lo escrito, cómo guiar de acuerdo a metas, y en cada punto te va diciendo. ¿Vale? Esta gráfica venía del artículo, me pareció interesante, porque ahí te va diciendo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en la dice, el fluido o el balance acumulativo, ¿qué es lo que va a pasar? Esa línea que vemos negra, pues representa como el líquido que están metiendo, ¿no? ¿Sale? Entonces, en la fase inicial, como está chocado el paciente, tienes que reanimarlo, ¿qué pasa? Pues tienes que meter mucho líquido. Obviamente, el balance acumulativo se va a hacer positivo. Entonces, pasa la línea que dice, que es sobreflujo. Y pues se están metiendo más líquido, pero pues bueno, es necesario, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Optimizar. Entonces, ya, cuando ya no metemos más líquido, pues ahí hay que optimizar, posteriormente estabilizar, es decir, ya menos líquido solamente para requerimientos o pérdidas insensibles y posteriormente evacuar. Pero pues obviamente si evacúas demasiado rápido puedes llegar a la hipovolemia y otra vez al paciente chocarse y pues te pasarías de
de abajo no es bueno ni estar muy arriba ni llegar muy abajo. Y en cuanto a la falla orgánica, esta es la tabla B, pues ahí describen esta gráfica el estado de disfunción que tiene el paciente. Es decir, si está chocado, pues obviamente la disfunción orgánica va a ser cero. ¿Okay? Entonces, si tú le estás dando líquido, lo vas a ir recuperando, la disfunción orgánica va a ir bajando, pero si llegas a un sobreflujo, como vemos arriba, pues otra vez va a haber disfunción orgánica por sobreflujo, que vimos todas las complicaciones que podía provocar. Y en la fase de evacuación lo puedes llevar otra vez a una homeostasis, pero si te excedes de quitarle líquidos, pues la falla orgánica va a ser menor. ¿Claro? Básicamente lo que voy a decir. Ahí está la bibliografía nada más. No sé, ¿tienes preguntas, dudas? Comentar. No, es un tema, bueno, a mí me gusta mucho y sí lo he estudiado algo. El problema es que la mayoría de los estudios en los que nos podemos basar para hacerlo de una manera objetiva es en pacientes críticos, de a lo mejor ni todos nuestros pacientes tienen esas características, ni tenemos la oportunidad de tener tanto monitoreo sobre ellos. En cuanto a las indicaciones, pues desde los estudios altos, la solución salina pues ha perdido mucho papel en cuáles son sus indicaciones como tal. Se reserva para, por ejemplo, la fisiológica, para trastornos no graves del sodio, las hipertónicas para problemas de hipertensión endocraniana, y pues ya además son casi para dar posición, ¿no? Pero como dice él, pues son las más económicas y en sí pues no tienen tantas contraindicaciones. Lo que menciona de la acidosis hiperclorémica, que se ha mencionado mucho en comparación con el Harman, pues sí, no la causa tanto el Harman. Sin embargo, si ya estamos sospechando de una acidosis hiperclorémica, hay que recordar que el Harman tiene más cloro que la medio molar, ¿no? Que una 0.45, entonces para tomar en cuenta eso. En cuanto a las indicaciones de Harman en respecto a que causan hipercalemia y hiperlactemia, pues hay varios estudios también, sobre todo en el contexto de cetoacidosis diabética, donde se ve que realmente no es tan significativo el aumento de riesgo de hipercalemia. Y fisiopatológicamente se explica ampliamente que la plata actúa como buffer y realmente no tiene impacto sobre los niveles de la sangre, del lactato en sangre, ¿no? El albúmina pues tiene muy poquitas indicaciones, las que mencionaba el doctor, y algunos consideran también como indicación absoluta valores muy bajos de albúmina, menor de 1.9, y creo que cambia un poquito en el paciente hepatópata. Una de las complicaciones que no se menciona, que es muy frecuente, es la coagulopatía por hemodilución. Lo miramos frecuentemente, no está mencionada, todos los demás están muy bien. Sí, pues ya la importancia de no sobrecargar a un paciente, si veíamos ahí las gráficas, marcan a partir de días, aunque muchos consideran que es antes. Lo de días es porque se vio que al cuarto día más o menos es cuando se ve un impacto en la mortalidad. Sin embargo, pues el riesgo puede ser incluso desde la reanimación intrahospitalaria. Ya más de 2 litros en la primera fase de la reanimación, pues ya es mucho. Hay que recordar pues cuánto es lo que tenemos de volumen intravascular. Pues más de 2 litros solo hubiéramos perdido la mitad de nuestro volumen. Sin embargo, es muy importante considerar que sí es necesario que el paciente tenga un volumen intravascular efectivo, ¿no? No todos son las aminas, como veíamos la otra vez en el caso que estuvo ahí, pues lo vas a empujar más fuerte, pero eso no va a decir que no tengas un aumento de tu gasto de orina, porque el paciente generalmente pues, lo que le va a tratar es volumen, sobre todo en los choques hipovolémicos y cardíacos, que pues vamos a retomar cuando veamos la clase de choque. Y bueno, sobre las pérdidas que calculamos allá en los balances, también muchos tienden a decir que las pérdidas insensibles son sobreestimadas. Está bien basarse en el balance, pero siempre tienen que correlacionarse con la clínica del paciente. No pueden entregar a un paciente seco, chocado, que aparentemente tenga falta de volumen, con un balance de 24 horas positivo y viceversa, ¿no? Es que los balances están muy negativos en base a la uresis, pero realmente vemos que el paciente sigue congestivo. No he encontrado yo los doctores que nos dicen, pero que nos digan qué peso es el indicado para calcular, porque pasa mucho que a veces para que nos dé uresis, pues ahora peso ajustado, ahora peso real, ahora peso predicho,
Lo único que encontré es un manual de enfermería donde dicen que debería ser el peso ajustado. Y también le pregunté a algunos neurólogos y consideran pues, que sí, pero tampoco he visto nunca una evidencia pues clara. De todos los demás casos, por ejemplo, nuestros pacientes que no están en estado crítico chocados, muchas veces confundimos la reanimación con rehidratación, ¿no? Si el objetivo es rehidratar y el paciente tolera la vía oral, pues a lo mejor empezar a preguntarnos qué tan indicado está que le agreguemos soluciones. En cuanto a la respuesta a volumen, la mayoría de los estudios dicen que nada más la mitad de los pacientes responden a un volado, por eso hay que ser muy juiciosos en la fase primera de la reanimación. Las variables que nos marca ahí, pues nosotros no las tenemos tan accesibles, a menos que tuviéramos que comprar un ultrasonido, podríamos ver algunas cosas, y a lo mejor pues no. Pero hay variables clínicas y que debemos de usarlas cuando estamos reanimando a un paciente. Yo creo que a todos nos ha tocado reanimar a un paciente con cefacidosis o un paciente viejito que no ha tomado agua. Pues en cuanto le empiezas a meter volumen, mejora su estado neurológico. Por arte de magia, lo otro es el pulso, tanto para volumen como para mí, ¿no? Estarlo palpando. Pasa mucho con la familia, lo otro me pasó en el área con una compañera. Hipotenso, se desesperó y empezó a subir mucho la anorexia para el pulso perosaptón, y a los 5 minutos pues llega hipertensa la paciente. Entonces hay cosas que podemos evaluar. También el hematocrito, sobre todo hay un protocolo para pacientes que están en extubación, cuando sospechamos de falla cardíaca, tomas un agaso antes de pasar a espontáneo y un agaso espontáneo, y si hay falla cardíaca habrá una dilución. Entonces también eso nos puede dar un indicador de que el paciente tiende a sobrecargarse de volumen. En cuanto al protocolo rojo, pues es muy difícil especificar límites de tiempo y tenemos que valorarlo pues, clínicamente. Sí corresponde más o menos pero no es lo que diga. Son 6 horas de reanimación, tanto de optimización, pues, no, bueno, yo no le digo pues evidencias que te lo delimite, puede llegar a ser muy variable. Y pues yo creo que sería todo. No tiempos establecidos antes, pero es que la cosa de la reanimación de las 24 horas, la de optimización en las 24 horas 72, de ahí la de optimización de las 72 a 96, y ya las a la mínima con los 96, y acá ya se. Sí, pues nada más eso, ¿no? La primera, sobre todo las 2 primeras fases, la primera es para salvar vida y la segunda es para optimizar la perfusión de los órganos vitales. Y después aquí eliminar, y el objetivo de esto pues es que ahora cada que hagamos indicaciones pues nos preguntemos realmente pues qué solución encuentra y pues para que nos sirva de algo. Bueno, primeramente para nosotros poder indicar líquidos, pues siempre tenemos que saber los requerimientos pues, basales de un paciente. ¿Alguien se lo sabe? La indicación de cálculos. Para saber cuánto le toca de líquidos en general basales, sin ver en qué fase se encuentra el paciente. Pues a esto tienen de 1 a 2 litros kilo. Esa es una. Y otra por hora, ¿no? Kilogramos por hora. Y otra. Y también de 25 a 30 mililitros. No, por hora al día. Se supone que lo ideal es que sea de 25 a 30 litros por kilogramo de peso. Eso es en 24 horas. O si es por hora, pues de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Eso es importante, sobre todo para ver pues, el nivel basal del paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente con líquidos, lo ideal es pues, calcular cuánto le toca, y de eso que le toca, pues ya te vas cuánto tiene soluciones y cuánto tiene en la hoja de balanza de lo que está ingiriendo por vía oral. Y ya con eso pues, podemos ver si ya le podemos distribuir los líquidos o incluso aceptar. Sobre todo pues aquí, obviamente no tenemos el ultrasonido para estar viendo las variables dinámicas para ver si ya le podemos quitar o no los líquidos a un paciente. Pero pues aquí nos basamos más que nada en los signos vitales, los laboratorios, sobre todo pues ver si no tiene falla renal y cuánto está orinando el paciente, sobre todo pues si está edemantizado. Si es un paciente que ya está tolerando la vía oral, tiene laboratorios normales, signos vitales normales, lo ideal pues, y vemos que está cumpliendo esos 30 minutos por kilogramo de peso por hora por vía oral, nosotros ya podemos suspender soluciones.
Yo he visto aquí, generalmente a todos los pacientes los tenemos por lo menos consumir de Harman. Entonces, como le digo, si usted checa los requerimientos, hacen el cálculo de 30 mililitros por kilogramo y con eso pues ven cuánto está ingiriendo por vía oral y cuánto por soluciones, y es más de lo que le toca, pues nosotros podemos sin duda suspender pues los líquidos. Solamente si es un paciente pues que tiene lesión renal aguda, pues ahí yo sí recomendaría pues que sí dejaran los líquidos, pero lo ideal pues es siempre ver si su paciente está cumpliendo con las metas basales y ya ustedes pues deciden si se lo pueden dar por vía oral o por vía intravenosa. Y pues muy importante, lo que yo sí quiero que les quede claro es ver las indicaciones de cada solución. Como ya vieron, pues las que tienen mayor ventaja van a ser las soluciones balanceadas, equilibradas. En este caso pues la que nosotros vamos a tener va a ser la Harman. Es la que casi siempre le vamos a estar dando a los pacientes, pero va a haber algunas ocasiones que vamos a tener solución salina. ¿Alguien se acuerda cuáles son las indicaciones para una solución salina fisiológica al 0.9%? Cuando hay insuficiencia diabética, cuando hay pérdidas de Ajá. Y otra, pues si son pacientes que tienen un trauma cronocefálico, independientemente de que no sabemos si tiene edema cerebral o no, pues de entrada pues, también se pueden dar las soluciones salinas. Para el resto de los pacientes, pues generalmente va a ser la solución Harman y la solución glucosada o la mixta, en que estaría indicada. Pues el paciente ya, por ejemplo, con hipermetría, La glucosada para con una medida para bajar. y pues también los cambios que se hacen en las situaciones ya después de. Y si es un paciente que lo tiene en ayuno, está haciendo hipoglucemia, ¿qué solución le pondría? Pues en ocasiones se pueden utilizar las mixtas de esto, cuánto le ponen de glucosada. Si nomás para que chequen bien las indicaciones, como ya les dije, pues la mayoría vamos a estar usando Harman, pero hay indicaciones muy precisas, sobre todo pues para la solución salina y pues la glucosada. Y Nada más recuerden que es lo que se hace en cada fase del protocolo. También para comentarles de la... ok. Entonces... No les pregunto. Ajá. Porque nada. La primera es la reanimación. Generalmente son volúmenes de 20 o 30 mililitros kilo hora en esa fase, por los bolos, los bolos de 15 para 15 minutos. Ya que pasa esa fase, es la fase. pero ahí, ¿cómo vas a saber si ya entraste a una fase o si ya estás? Con la prueba de respuesta de volumen. Checar si no te quedas volumen, decide la optimización. La optimización menciona que se utiliza un promedio de 5 a 10 mililitros kilo hora. Algunos mencionan que hasta 15. Igual se tiene que evaluar con la prueba de respuesta de volumen y si ya se encuentra bien, pues es la fase de estabilización, ¿no? Es ya donde se busca obtener balances dinámicos y ya al final. En la de optimización Es negativo. En la de optimización hay que recordar que muchas veces los pacientes, ahí ya que viste que está estable, tienes que ver si tiene indicación para transfundirse o para ver si tiene indicación para otro tipo de solución. Y supongamos que... ¿qué pasa? Sigue, De la optimización sigue la estabilización. ¿Y en qué consiste? Muchas personas ahí ya cuando se supone que en la optimización ya debe haber balances neutros. En la estabilización lo que se busca es que el paciente tenga balances negativos y si ya tolera la vía oral, hacer el switch de solución intravenosa a la vía oral. Y si supongamos que en esa fase el paciente tuviera un deterioro de la función renal, tuviera que disminuir lo que hace, se regresa a una fase previa o cómo lo corrige. Le pasó un bolo, una carga. ¿Puedo decir un rato de líquido? Alguien lo leyó. En general dice que con todos los pacientes, por ejemplo, si lo tienes a 1 mililitro por kilo, lo puedes aumentar a 2 y no necesariamente puedes ver la respuesta inmediatamente.
Ok, nada más para comentarles de la presión venosa central ya no se recomienda, ¿verdad? Porque tiene mucha variabilidad. Sin embargo, pues allá en la terapia cuando rotamos Blanco y yo, el doctor Charles, el internista allá, nos recomendó un artículo que está muy bueno, se los voy a pasar. Habla acerca de cómo la presión venosa central, pues aunque ha caído en desuso, todavía nos puede ser muy útil. Por ejemplo, en los extremos, una presión venosa central te puede decir, por ejemplo, abajo de 8, te puede decir la mayor parte de los pacientes van a ser respondedores a fluido. No es una ley, pero es una buena forma de guiarnos. Y una presión venosa central arriba de 15, de 18, ya te está hablando de datos muy, muy sugestivos de congestión y que ese paciente no va a responder a volumen. Entonces, pues dadas las limitaciones que tenemos para muchas cosas como el ultrasonido, todo eso, incluso hay veces que tenemos ultrasonido y por las características del paciente, pues puede no sernos tan útil, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene un síndrome compartimental como el paciente que teníamos allá en piso, ¿verdad? El muchacho que operaron, pues puede no ser tan útil el ultrasonido en esos casos. Además es operador dependiente y la presión venosa central es algo que podemos hacer con un PVcímetro. Entonces, realmente es algo que ha estado olvidado, pero sí nos puede ser útil, les digo, en los extremos. Y pues bueno, recordemos que de todos los parámetros clínicos, pues no ninguno te va a decir al 100% si el paciente es respondedor o no a fluidos, ¿verdad? Entre más les puedas hacer, mejor para aumentar la sensibilidad. Les voy a pasar una tablita. A ver, esto,